buenos días. Vamos a dar inicio entonces a este espacio en el que es muy importante que, bueno, vamos a crear nuestro espacio. Entonces es importante que tengamos toda esta atención más allá del punto o del tema principal que nos convoca acá, sino que vamos escuchando y vamos viendo qué de verdad nos es útil. Previa a esta charla, le comentaba yo a Milka qué importante, qué vital lo que está sucediendo ahora, en qué sentido. De pronto vemos que muchas instituciones están motivándose más allá de su rubro, ¿no? Y ahí se va creando esta sensibilidad social y abriendo espacios como este que vamos a tener hoy día. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que es realmente enriquecedor para todo, para este momento que estamos viviendo. Estamos todos convocados a vivir en este momento con nuestras familias, en nuestras casas, sin embargo de un modo muy diferente a lo que hemos venido haciéndolo. Nos vamos a enfocar en este día, en esta charla, nos vamos a enfocar en el tema de la inteligencia emocional. Fíjense que de alguna manera siempre hemos estado muy familiarizados con el término inteligencia relacionado a la capacidad intelectual, a la capacidad de conocimientos que tiene un ser humano. Sin embargo, y qué bien que esto pasa no hace mucho, más o menos de una manera sólida, el término inteligencia emocional lo empieza a desarrollar, a acuñar un gran psicólogo de este tiempo, como es Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, periodista, escritor además, norteamericano, y él, en base a todo lo que va surgiendo y las necesidades que van saliendo a tona, comienza a escribir. En el año 1993 crea el concepto de inteligencia emocional para referirse justamente a esto, a las emociones, al manejo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, el manejo de nuestras relaciones interpersonales. Ya en 1995, él escribe un libro que se denomina Inteligencia Emocional y que es un suceso, ¿no? Pero es en el 93 que ya empezamos a hablar en estos términos y reconocerlos como tal. Entonces, si yo traslado el tema de inteligencia emocional a lo que nos convoca hoy, que es la familia, el hogar, entonces tenemos que plantearnos de qué forma, ¿no?, esta inteligencia emocional influye en el manejo de conflictos familiares. Es importante que enfocarse en un punto muy interesante. La inteligencia emocional es algo que hemos venido desarrollando con toda nuestra experiencia, con todas nuestras vivencias, y obviamente, como buenos seres humanos, algunos la desarrollamos muy rápidamente, otros más lentamente, y otros nos cuesta siempre. Entonces, la capacidad de tener esa inteligencia, de saber administrar estas emociones, estos sentimientos, increíble, pero en este momento de la pandemia que estamos viviendo es fundamental, ¿no? Porque básicamente estamos compartiendo un espacio afectivo en un mundo afectivo como es nuestra familia, y obviamente los seres humanos tenemos o presentamos diversos comportamientos que nos generan conflictos. Y ahí esta también considero una excelente oportunidad para desmistificar el conflicto. En nuestra cultura, el conflicto siempre está relacionado como algo muy negativo, ¿no es verdad? Y bueno, creo que es momento de repensar en esos significados culturales y plantearnos el conflicto como una vivencia natural. Existe entre nosotros los seres humanos en nuestra convivencia laboral, familiar, de pareja, etcétera,
y vamos juntos, esa es la intención de este tema, a través de del desarrollo y la conciencia de esta inteligencia emocional, buscar lo que todos buscamos, un equilibrio más allá de lo biológico, más allá de lo psicológico, un equilibrio biopsicosocial. Entonces, Goleman plantea en este concepto que es tan importante desarrollar habilidades sociales y emocionales para saber administrar nuestras emociones, ¿no? Y obviamente las emociones van a partir de un gran punto muy importante en nuestro ser humanos, que es la comunicación conmigo mismo, la comunicación que mantengo conmigo, con mis diálogos internos, mi grado de introspección, con lo que yo conozco de mí, y también mi comunicación con los demás, esa comunicación interpersonal. Aquí surge algo muy interesante, y es justamente el tema de la familia. Fíjense, todos nosotros venimos de una estructura familiar y tenemos una estructura familiar, aunque no sea una familia convencional, ¿no es verdad? Entonces, este concepto de familia vamos a trasladarlo y a reconocerlo como un espacio donde surge por primera vez, es nuestra primera escuela donde nos vamos a formar. Entonces, es un espacio, fíjense, donde la misma dinámica te lleva a desarrollar creencias, hábitos, manejos de orden intelectual, de orden emocional, una serie de creencias, y obviamente reconocemos en este espacio que es nuestra familia, la familia, una fuente también muy grande de afectos con sus códigos particulares. Y paradójicamente, también la familia, además de ser un espacio que nutre afectivamente a los integrantes, también es un espacio de conflictos. Entonces, es en la familia donde aprendemos a negociar, a pelear, donde reconocemos nuestras primeras emociones de tristeza, de alegría, de, qué sé yo, soledad, miedo. Es el primer espacio donde nos educamos en términos emocionales. Entonces, qué importante es, más allá de que sea un espacio amoroso, desmistificarlo también como un espacio donde se dan peleas de pareja, peleas entre hermanos, conflictos, se resuelven, se abuenan, depende de los códigos familiares, ¿no? Hay familias que tienen siempre la necesidad de solucionar. Entonces, cuando hay un conflicto, hay una urgencia por solucionar. Hay otras familias donde hay un conflicto y las personas dejan de hablarse meses, años. Nada es bueno y nada es malo. Son las características de cada familia, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que rescatar como un común es que es un espacio donde es un espacio de aprendizaje para enfrentar las situaciones diversas que nos tocan vivir hasta para siempre, ¿no? Hasta que morimos. Entonces, en esta época de pandemia, vemos realmente que hay una situación particular, ¿no? Si bien nosotros en Bolivia hemos tenido una preparación inesperada, ¿no? Pero hemos vivido hace unos meses atrás una especie también de confinamiento, de parada, ¿no? Parada de una serie de cosas laborales, de una rutina diaria. Entonces, estos 21 días que tuvimos en noviembre por las situaciones que vivió el país, no dejaron de ser un preparo, ¿no es verdad?, para esto que estamos viviendo. Sin embargo, las características de la pandemia son diferentes porque son más restrictivas, ¿no es verdad? Hay un confinamiento y ese confinamiento estamos despreparados para lidiar con él, para familiarizarnos con él. Entonces es obvio que este confinamiento va a afectar la convivencia familiar.
y afecta no solamente en los sentidos de organización de la familia, en el sentido económico. Este confinamiento afecta nuestro lado emocional. Y ahí es justamente donde el aporte de este concepto de inteligencia emocional va a dar su plus, ¿no? En esta charla que vamos a tener nosotros ahora, yo quiero darles algunos rasgos de a qué se refiere Goleman cuando habla de inteligencia emocional, ¿no? Y básicamente yo lo puedo resumir en un par de palabras, ¿no? Que es colaboración, empatía y flexibilidad. Siempre en tiempos de crisis, y llamémosle ahora nuestra crisis, la pandemia, fíjense que en tiempos de crisis considero que ser empáticos es muy importante, que colaborarnos es muy importante. Sin embargo, hay algunas características que son vitales. Y dentro de lo estudiado, dentro de la experiencia también, es muy importante la flexibilidad. A mí me encanta hacer este ejemplo de qué sucede en una noche de tormenta intensa, con rayos, con relámpagos, etcétera, truenos, esas tormentas durísimas. ¿Qué le pasa a un gran árbol y qué le pasa a un pino? Un gran árbol es probable que no resista una noche de tormenta, una noche de crisis. El pino, en cambio, amanece el día siguiente, sale el sol y el pino está impecable. Y es justamente por todo lo que lo caracteriza el pino en términos de flexibilidad. Entonces, las tormentas con rigidez quiebran. Las tormentas con flexibilidad son llevaderas, acumulamos aprendizaje y realmente vernos al día siguiente, después de una tormenta, tan íntegros, tan intensamente verdes, es obvio que va a generar optimismo. Pero fácil es decirlo, ¿no es verdad? Otra cosa es cómo controlo mis impulsos, cómo hago que esta rigidez de pronto pueda yo manejarla de otra manera si las condiciones son más bien asfixiantes, me estoy ahogando, estamos todos en la casa y si la mayoría tenemos la dicha de tener una casa con una serie de cuartos, pues no tenemos hasta un espacio dentro de este no espacio, ¿no? Es muy diferente las personas que están ahorita en situaciones precarias, de viviendas precarias, donde las personas están, no sé, viviendo en un solo cuarto que es comedor, cocina, dormitorio, en fin, si vamos a hablar de manera general, podemos ver que no importa la estructura en realidad, hay algo emocional que nos está afectando, que nos afecta. Entonces, qué importante es este tema de la inteligencia emocional para desarrollar y tomar conciencia de cómo estamos en grados de optimismo, cuán tolerantes estamos siendo, nuestro humor, el ánimo. Todo esto va a influir en cómo nosotros vamos a vivir todo esto. Y obviamente cuando hablamos de familia, también hay las familias, casi siempre nos viene la idea de familia, hijos, ¿no es verdad? Pero si nos damos cuenta, las familias que tienen niños pequeños, por ejemplo, están recurriendo y tienen que recurrir a todas estas habilidades, porque un niño demanda mucho tiempo, demanda mucha creatividad, demanda una serie de tareas que en el día a día no las acumulamos en un solo momento o en un solo espacio, ¿no es verdad? Tenemos, qué sé yo, el trabajo, miles de actividades y ahora nos toca estar con niños, estar con adolescentes o estar solo con mi pareja, no importa cómo sea el modelo de familia, ¿no? Lo que hace duro este momento es el confinamiento por la amenaza a nuestra salud, que es un tema que realmente nos afecta a todos. Entonces, si yo soy consciente, y a mí me gustaría que en este momento, o después de la charla, perdón, es mejor, ustedes hagan una evaluación de cómo están en términos de inteligencia emocional, cómo están
en esta capacidad de ponerte en el lugar del otro. Porque el maravilloso resultado de ser empáticos es que automáticamente comprendemos cómo se siente la otra persona. Si yo comprendo cómo se siente la otra persona, automáticamente me sensibilizo, ¿no es verdad? Estoy hablando de la mayoría de nosotros, ¿no? No personas que tengan, por ejemplo, trastornos en términos afectivos, porque va a resultar muy difícil ser empático. Pero la mayoría de nosotros podemos ponernos en este punto y analizarnos cómo están nuestras habilidades en términos de flexibilidad, de empatía. Estamos controlando nuestros impulsos. El confinamiento generalmente, si no manejamos estas habilidades blandas, el confinamiento puede sacar lo peor de nosotros. Todos nosotros tenemos nuestro lado muy bueno y nuestro lado también que esconde impulsos, reacciones hirientes, que son capaces de lastimar al otro o lastimarnos a nosotros mismos. Entonces yo prefiero que enfoquemos nuestra atención en estas habilidades que nos van a ayudar a convivir en este tiempo de la mejor manera, porque perfectos no somos, de la mejor manera con nuestra familia. Que, miren, es el lugar donde realmente está nuestra carga afectiva mayor. Sin embargo, estas circunstancias nos pueden llevar a tener una serie de reacciones que no son saludables y que van a terminar lastimándonos o lastimando a los demás. Goleman dice, la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto un aprendizaje crucial en la vida diaria, ¿no? Y ahí estamos hablando justamente de lo que tocamos hace un ratito, este punto de controlar los impulsos. Sí, pero qué fácil resulta, ¿no? Decirlo, controlar los impulsos. Controlar los impulsos, ¿y cómo hago eso? Si estoy realmente cansado de estar en una serie de tareas, hasta muchas personas en este momento están en la familia. Por un lado hay este disfrute de ver cosas que en una convivencia diaria, en la dinámica anterior no veíamos, pero también estamos en las casas haciendo todo en uno, ¿no es verdad? Hay hombres y mujeres que están viendo, qué sé yo, los quehaceres domésticos, hombres y mujeres que están atendiendo a los niños y hombres y mujeres que están trabajando. Entonces, estas cosas que son pesadas, las estamos haciendo todos en el mismo sitio y no sabemos cómo hacerlo. O sea, estamos aprendiendo y es muy importante considerar este tema de ensayo-error, porque vamos a ir aprendiendo, no es algo con lo que estamos familiarizados en ninguna parte del mundo. Aquí no importa el aspecto cultural, en todas partes del mundo, tal vez un poquito más la cultura nipona tiene algunos elementos que le son familiares y que surgen en esta pandemia, como sacarse los zapatos antes de entrar a la casa, saludarse a una distancia, pero fuera de esta cultura, la mayoría de nosotros está entrando en un camino nuevo, y lo nuevo genera incertidumbre, y la incertidumbre puede despertarme miedos, puede despertarme rabia, no estoy sabiendo sobrellevar esto y me voy frustrando. Como también puede estar generando un nivel de introspección o de disfrute de diferentes actividades en esta convivencia diaria. Generalmente creo que algo que nos ha golpeado mucho es que esta situación, además de que es universal, ha sido totalmente inesperada, ¿no es verdad? Entonces, en este punto, si ustedes se dan cuenta, las situaciones inesperadas siempre producen un tipo de shock. No estábamos esperando por esto, ¿no? Es más, siempre vimos algunas situaciones que ahora son familiares en películas de ficción, ¿no es verdad? Esto de los trajes, de las máscaras. Entonces, mucha gente al inicio
ha podido tomarlo como, bueno, es una pausa, voy a aprovechar para hacer muchas cosas que no puedo hacer, es una oportunidad para incluso hasta descansar, pero a medida que pasan los días vemos que se amplía y se amplía y se ven resultados de incertidumbre en los países que son hasta referencia de poder, de conocimiento. Vemos que hay una gran incertidumbre y cuando ella nos invade, empiezan a desarrollarse otras emociones, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi emprendimiento? En fin, vamos viendo que esta incertidumbre es la que tenemos que aprender a manejar desde esta inteligencia emocional que nos ha convocado hoy día a conversar aquí. Además de la incertidumbre, vemos nosotros que dentro de todo lo que está surgiendo, la novedad, el no saber hacerlo, es lo que nos va a generar este tipo de emociones, ¿no? Estar juntos como nunca antes hemos estado, no podemos huir de la cercanía física. Tal vez lo que podemos hacer en muchas familias es recluirnos a un dormitorio o irnos a otro espacio, pero no hay mucho donde ir, ¿no es verdad? El espacio se ha reducido y todos tenemos que estar en nuestras casas. Y esto es esto es lo nuevo, esto es lo que emocionalmente nos afecta. Fíjense, dentro de todo esto que está sucediendo, hay algo que también va a salir a relucir. No hay familia perfecta, no hay familia perfecta. Entonces vemos que las familias que se consideran perfectas o viven en ese mito de perfección, estas fachadas honorables en esta nueva dinámica empiezan a caer muchas veces hasta estrepitosamente, ¿no? Se caen rápidamente en tiempos de conflictos, en tiempos, peor en este tiempo de pandemia, con el cual no estamos para nada familiarizados. Entonces, estar juntos por varios días pueden, por un lado, reforzar los lazos afectivos, ser hasta un momento de disfrute a pesar de la incertidumbre, pero también pueden aparecer diversos conflictos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este campo del manejo de nuestra inteligencia emocional hay muchas cosas que podemos hacer. No es un tema cerrado y tampoco lo que tenemos que hacer son estrategias dificilísimas y complicadas, no. Hay muchas cosas simples que son fáciles de manejar. Simplemente la dificultad está en conocerlas, no, en aplicarlas, diría yo. Entonces, qué importante es en esta comunicación interpersonal reconocer cómo me siento, cómo me estoy sintiendo. Y obviamente, si bien este tiempo de pandemia puede generarnos un espacio para mirarnos por dentro, si no estamos acostumbrados a hacerlo, podemos reaccionar más por el impulso. Entonces, qué importante ahora repensar en qué puedo hacer. Tomar, por ejemplo, distancia cuando nos sentimos enojados, irritados, aburridos. Evitar que las discusiones se vayan en una escalada de violencia. Tomarnos un momento para relajar. Aún que estuviéramos en una estructura reducidísima, siempre habrá algún lugar donde podemos ir y realmente esto que siempre nos han dicho de respirar, la respiración es vital, ¿no? Y en este momento es una de las maneras de combatir, salir de la escena de discusión y dar un tiempo, tomarte un momento. Sería muy interesante también convocar a algo que muchas veces estamos familiarizados quienes trabajamos fuera, convocar a reuniones familiares,
convocar a reuniones familiares, identificar la familia como una gran empresa, identificar qué es lo que no funciona y qué es lo que nos funciona. ¿Sí? Vamos a colocarlo esto dentro de una discusión con ciertos límites, ¿no? Con ciertas reglas. Cuando hay hijos adolescentes o universitarios o hijos que son mayores, pues este tipo de espacios enriquece aún más. Niños tienen también aportes maravillosos. Entonces, identificar qué es lo que nos funciona, por ejemplo. Decidir en familia cómo deseamos llevar esto. Muchas veces damos por sentado, o sea, ya, estamos 20 días, hay comida, pero no estamos hablando de qué estamos sintiendo. ¿Qué, qué sucede con nuestros sentimientos? Y estamos con personas muy próximas a nuestro mundo afectivo. Entonces, hablar de lo que estamos sintiendo, asumir lo que estamos sintiendo y también tener esta flexibilidad de reconocer que no todo el tiempo vamos a estar bien. También vamos a estar aburridos y eso no es malo. También nos podemos irritar, eso tampoco es malo, pero sí, ¿qué hago cuando estoy irritado? Mientras más me acerco a lo que me irrita o a quienes me irritan, es más fácil la explosión. Entonces, fíjense que es un trabajo de inteligencia emocional relacionado con una comunicación intrapersonal de muy alto nivel. Entonces, comunicarse de forma clara, sentimientos, emociones, escuchar al otro. Fíjense que este tiempo de pandemia, dentro de las familias, cada una con su dinámica, cada familia es un universo y cada una desde su dinámica tal vez va a reconocer cuánto nos cuesta escuchar al otro. Si ustedes van por todo el mundo y entran a internet, van a ver no sé, pues, desde Londres hasta Roboré, van a ver ustedes que ofrecen cursos de oratoria. Yo no he visto hasta ahora en todo lo que he investigado un país donde ofrezcan cursos para aprender a escuchar. Entonces lo tenemos que hacer a pulso, lo tenemos que hacer nosotros. Y creo que es un momento, si hablamos de inteligencia emocional y manejo de conflictos en el hogar, pienso que es un momento importantísimo para desarrollar esta habilidad que la aprendemos a pulso, como les dije hace rato. O sea, no hay quien nos enseñe cómo escuchar. Y esta escucha activa, esta escucha sin juzgar al otro, va a ser vital para que podamos organizarnos en esta nueva dinámica, en esta nueva estructura y manejar los conflictos, porque les cuento que ellos van a estar presentes en la convivencia humana, mientras incluso puedo decir, a mayor afectividad hay mayor expectativa, las expectativas pueden no estar satisfechas y esto va a generar conflicto. Entonces nuestra familia no es un espacio perfecto, nuestra familia es un espacio humano y como tal hay cosas muy buenas y hay cosas que tienen que mejorarse, hay conflictos. Los conflictos no es una mala palabra, no hay que tener miedo a los conflictos. Al contrario, los conflictos se empoderan cuando hacemos de cuenta que no existen, cuando no los enfrentamos. Cuando los enfrentamos, podemos llevarnos un gran aprendizaje encima. Entonces, para desarrollar este bienestar en las familias, si vamos al punto de vista ya pragmático, hay cosas que son necesarias y que van a contribuir a que este tono emocional sea agradable, genere bienestar en las personas que están haciendo parte de la familia. Establecer tareas, seguramente todos lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente estamos estableciendo tareas juntos, estamos formando un esquema de cómo vamos a colaborar, hacer actividades, no sé, pues hay una parte nuestra que siempre está viva, que es nuestro lado niño. Entonces, tener un espacio lúdico, un espacio donde jugar, donde hacer salir de la incertidumbre, salir del concepto de que estamos encerrados y crear espacios de libertad dentro de la casa. El juego hace muchísimo, ¿no? Juegos de mesa,
qué sé yo, hay tantos espacios en el hogar donde podemos divertirnos y paralelamente estaremos construyendo esta nuestra inteligencia emocional a través de las risas, a través de las sorpresas que nos podemos llevar. Y como les digo, en nuestra cultura hablar de conflictos es como una mala palabra, ¿no? No queremos hablar de los conflictos. O sentirnos aburridos, o sea, ¿cómo me voy a sentir aburrido? Aburrido es algo tan humano como sentirse feliz. Entonces, hay que respetar los momentos de soledad, los momentos de aburrimiento, respetar, y ese es un punto que está costando en este momento en muchas familias que atiendo, es respetar también los espacios de trabajo. Como siempre hemos convivido en el concepto familia sin relacionarlo físicamente con trabajo, entonces muchas veces, hasta en las casas, fíjense, si hay un espacio para escritorio, es un escritorio, es una habitación, pero sucede que aquí hay 3 personas que trabajan, ¿no? Que es el hijo, la hija, el papá, la mamá. Entonces, qué importante es construir también ahora nuestros espacios laborales y respetar esos espacios laborales, ¿no? Y obviamente reconocer este momento de pandemia desde nuestra ignorancia. No sabíamos de este tema, no conocíamos, no tenemos experiencia, es una experiencia nueva. Estamos realmente aprendiendo a relacionarnos en esta nueva dinámica. Por lo tanto, tenemos que ser benevolentes, tenemos que ser menos críticos, menos rígidos y flexibilizarnos con lo que sentimos, con lo que vivimos y generar este ambiente de bienestar a través de qué? De la inteligencia emocional, del manejo y la administración de nuestras emociones, ¿no? Darnos el espacio individual es muy, muy saludable y quienes enfrentan conflictos definitivamente en un alto nivel, las cosas se están poniendo bastante intensas, es excelente considerar que en esta época donde hay una tensión, es bueno no tomar decisiones definitivas. Esta cuarentena se proyecta a ser pasajera, no sé en qué tiempo, no sabemos en qué tiempo, pero sin duda alguna va a ser pasajera y obviamente cualquier conflicto de pareja, de familia, que lleve a tomar decisiones bajo una fuerte emoción, y hay mucho chance de que luego nos arrepintamos o nos equivoquemos. Entonces, ser más benevolentes con nosotros mismos, no tomar estas decisiones definitivas, estas rupturas definitivas, y compartir, ¿no? Compartir tareas, compartir cuidados, compartir espacios, espacios de relajamiento. Creo que la colaboración siempre ha sido el punto que ha generado la oportunidad para salir adelante, ¿no? En este momento, por ejemplo, la comunidad científica para enfrentar esta pandemia está usando muchísimo el término solidaridad científica. Es muy importante que entre todos nos colaboremos, ¿no? Porque una familia donde hay colaboración realmente está enfocada en ayudarse, en tolerarse y generar esta abundancia de felicidad, de bienestar, que sí podemos hacerla a pesar de las circunstancias y tenemos que partir de proponernos, ¿no? Y sobre todo, insisto, esta flexibilidad de reconocer que vivir así no sabíamos. Por lo menos nosotros de esta generación no sabíamos, no sabemos convivir así. Para los niños es un aprendizaje que fácilmente lo va a asimilar, pero para la mayoría de los seres adultos, adolescentes, esta es una manera nueva. Y reconocer que no sabemos es tan bueno, alivia tanto, porque nos deja abiertos a ensayar, a cometer errores
y a mirarnos con esta mirada empática, esta mirada de comprensión al otro, que va a facilitar. Todo lo contrario haría de este momento mucho más pandémico. Bueno, creo que hasta aquí hemos aportado con este tema de la inteligencia emocional y me gustaría escucharlos, escuchar preguntas. Obviamente tenemos que pensar que cada familia, estamos hablando de que cada familia es un universo, ¿no? Y la familia está formado por, qué sé yo, 10 personas hasta por una persona que ha construido su familia, su espacio, ¿no? Entonces, diversas son las familias, diversas son las necesidades, y espero que con este tema de la inteligencia emocional, que van a encontrar muchísima literatura en las redes sobre este tema, sea algo en lo que incursionen como una propuesta para mejorar esta salud emocional, esta salud mental, que es tan importante para nosotros. Bueno, Janet, tienes una primera pregunta que te hace Patricia. ¿Qué consejo se le puede dar a las personas que viven solas? Bueno, las personas que viven solas tienen, hola Patricia, las personas que viven solas tienen realmente en la tecnología en este momento una manera de tener otro tipo de soledad, ¿no? Imagínense esta pandemia en los años 80, ¿no? Donde la carta de un país a otro tardaba alrededor de 30 días, donde llamar por teléfono costaba, no sé, pues algo de así como de $5 el minuto. Entonces, las condiciones hubieran sido duras. O cómo habrán sido las del 1918 con las personas solas, que vivían solas. En este momento, Patti, creo que es muy importante sumar recursos, y creo que la tecnología tiene un aporte inmenso, ¿no? La soledad, aún estando en familia, es muy saludable. No es lo mismo disfrutar de tu soledad de que ser un solitario lleno de no relación con los demás. Entonces, yo te sugeriría, Patti, que aproveches, porque es la manera más saludable física y emocionalmente que tenemos a mano en este momento una gran cantidad de personas, que es aprovechar la tecnología para construir espacios emocionales. La distancia física o la soledad física está más relacionado como una opción de vivir que como una realidad absoluta, ¿no? Tenemos muchos recursos para paliar esto. Diego te pregunta, ¿cómo no depender tanto del teléfono y de la tecnología usando inteligencia emocional? Exactamente. Fíjense que cuando yo hablaba de inteligencia emocional, no he hablado en ningún momento de la tecnología, si bien es en este momento nos ayuda muchísimo a conectarnos con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, con nuestra familia laboral, etc. Fíjense que las cosas son más simples desde la inteligencia emocional, porque esta dependencia del teléfono no la tenés seguramente por la pandemia. Esta dependencia de la tecnología o del celular es muy probable que ya venga de mucho antes. Entonces, es una cuestión de realmente hacer una propuesta, porque desde la inteligencia emocional, ¿qué te propondría la inteligencia emocional? Compartir, si estás en una familia donde hay más de una persona, donde no estás solo físicamente, donde hay, qué sé yo, 2, 3 personas más, esta mesa de comedor se puede transformar en un parque de diversiones con juegos, podemos conversar, podemos hacer técnicas, qué sé yo, de relajamiento, tenemos todo a la mano para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Lo que sí es importante para desarrollarla es la honestidad de querer desarrollarla, ¿no? Porque pensar que así somos y así soy y así seré es una actitud que en este momento te va a complicar las cosas, ¿no? Entonces, dentro de la inteligencia emocional, que es el manejar tus emociones para convivir de mejor manera con tu familia,
tenemos muchos recursos, ¿no? Muchísimos recursos, que van desde algo tan sencillo como es conversar, escuchar al otro, jugar, ¿no? Y como te digo, las dependencias no comenzaron con la pandemia, puede ser que se agudicen, ¿no? Es importante reconocer cuál era tu relación con el celular y con la tecnología antes de esta pandemia. Otra pregunta, Janet. ¿Cómo no acostumbrarte a la distancia física y emocional? Nos pregunta Alejandro y creo que todos estamos interesados en saber qué hacer con esta distancia física. Bueno, la distancia física en este momento no es negociable. Existe y definitivamente es algo que está siendo propuesto para salvar tu vida. Entonces la distancia física es real y lamentablemente no hay que hacer, ¿no? Pero qué bien que haya mucho que hacer con la cercanía emocional, porque podés compensar esta distancia física de tus afectos, de tu mundo afectivo, con este desarrollo de espacios donde alimentes tus vínculos con tu familia, con tus padres, con tu nieto, con tu cortejo, etcétera, etcétera. Otra pregunta. ¿Cómo manejar el choque de personalidades que conviven en un mismo espacio? Ahí está el punto de tener muy en cuenta qué pasa con las familias que tienen personas que son muy impulsivas o que tienen un muy mal manejo de la agresividad. En una situación de confinamiento, ya sea en una gran casa muy grande, muy amplia o en una muy reducida, la persona es ella con lo que está viviendo. Entonces, las posibilidades de que hayan escaladas de violencia es mayor, ¿no? Ahí es muy importante realmente estar conscientes de que al ser una situación de confinamiento, estas emociones como la ira, la agresividad, pueden ser muy mal manejadas y es importante no dejárselo al destino o a la suerte o a Dios, sino buscar ayuda, ¿no? Hay muchos números en este momento que circulan por las redes para pedir ayuda, ¿no? En caso de violencia. Imagínense en este momento, los números indican que hay muchos feminicidios, se habla poco del maltrato al varón, pero hay muchos hombres que también sufren violencia psicológica, violencia física, violencia verbal, violencia sexual, niños, o sea, hay muchos seres humanos que están vulnerables a estos rasgos de personalidad, que en un momento de pandemia se puede exacerbar. Es muy importante tomar la conciencia de que si se está saliendo de las manos, no puedo jugar a que yo lo voy a solucionar o que esto mañana va a pasar. Es importante buscar ayuda para salvaguardarnos, para salvaguardar la vida. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una aquí por privado que he recibido referente a la conducta de los adolescentes cuya tendencia siempre ha sido aislarse y ahora encuentran un escenario perfecto para encerrarse en sus habitaciones con sus celulares y en su propio mundo. Uh-huh. Fíjense lo siguiente, esta situación del adolescente que se aísla en su cuarto y cierra la puerta, en realidad no es nueva. Con pandemia y sin pandemia es algo que sucede en muchas familias, ¿no? Y es importante desde qué punto de vista querés verlo, ¿no? Si lo vamos a dramatizar, bueno, pues vamos a encontrar un escenario perfecto. Pero si lo vamos a entender como parte del ciclo vital y buscar otras maneras de acercamiento, es otra manera de abordar la misma situación, ¿no? El adolescente tiende a partir hacia una conquista social. Fíjense cómo el niño
el niño todo lo que quiere conquistar en su mundo afectivo es a la familia, a su mamá, a su papá, sus hermanitos, sus abuelos, etc. O sea, el niño es una fuente de afectividad. ¿Y dónde la traslada? A la familia. El adolescente, ¿dónde la traslada? A lo social, a la construcción de vínculos con personas que son pares. Entonces, ese aislamiento no está vinculado directamente a la pandemia, como sí estaría sucediendo, y es importante reconocerlo como parte del ciclo vital, no simplemente, bueno, lo reconozco como parte del ciclo vital y ok, está bien, no, sino dejar de ser invasivo y buscar, de repente, si va a almorzar con ustedes, si va a almorzar y se sienta con la familia. Si en ese momento, ¿cómo quiero aprovechar que tengo a mi adolescente sentado compartiendo el almuerzo? Voy a utilizar ese espacio para decirle, ¿y qué has hecho? ¿Y a qué hora te dormiste? ¿Y seguiste con el celular? Hacer un interrogatorio o también un espacio de reproches, no salís en todo el día, ya ni te veo, antes te veía más, ahora peor. O vamos a decir, vamos a contar algo de nosotros, ¿m? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y vos cómo te estás sintiendo? A ver, conversemos. Entonces, ¿cómo quiero aprovechar? O sea, es que es increíble, pero en este momento en que estamos confinados en casa, lo que no estábamos haciendo bien va a salir a la luz. Y lo que estábamos haciendo bien se va a ver más iluminado todavía, ¿no? Porque necesitamos mucho ese espíritu de empatía, de colaboración entre nosotros. ¿Alguna pregunta más, Milka? ¿Te ha llegado algo más? Por el momento no me ha llegado ninguna. Quiero agradecer la presencia de todo este público tan activo, tan dinámico, tan agradecido, Janet, porque están escribiendo al privado y también al chat, que ha sido una entrega muy interesante la que hemos compartido contigo. Y las gracias también por parte de la facultad y de la universidad de estar aquí e invitarlos a ustedes la próxima semana. Tenemos todos los días con Luis Nardín. Justamente él ha preparado unos videos que pueden descargarlo desde Facebook, solamente que cada uno se va a estrenar en un día consecutivo en la semana, a las 10 de la mañana. Ese es el horario que hemos elegido, porque creo que todos estamos después de habernos levantado, después de desayunar, y ahora abriéndonos este espacio que resulta bastante edificante, constructivo, compartirlo con ustedes que son los profesionales que nos pueden orientar a sobrellevar esta época tan particular que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Janet, y gracias a todos los presentes. El gusto es mío y realmente qué hermoso ver que instituciones, en este caso educativas como la UPSA, abre este espacio como un espacio a la comunidad, un aporte que cada uno desde su sapiencia, desde su experiencia, quiere compartir con todas las personas. Me parece un espacio muy democrático, muy abierto a todos y es un aporte en este caso de la Universidad Privada de Santa Cruz. Un gusto, Milka, un gusto a todos los que han estado hoy día presentes y bueno, será hasta el lunes que comenzamos el ciclo de los talleres que va a presentar Luis Nardín, un excelente colega que estoy segura que les va a gustar muchísimo el aporte que él también va a dejar. Muchas gracias y tengamos un muy buenos días. Adiós, que tengamos un lindo día. Hasta luego. Gracias.